Bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas, no quiero ser aventurado, pero es probable que sigan discutiendo Philip Lane e Isabel Schnabel. El Banco Central Europeo tiene sus pequeñas cuitas, sus diatribas, y bueno, no es que no se hablen, sino que se hablan de más. A Philip Lane le parece que la economía se va a llevar un disgusto importantísimo en cuanto empiece el año que viene. Tan importante que está pidiendo a los analistas y estadistas del Banco Central Europeo que rehagan todo el informe del boletín económico y que actúen en consecuencia y que expliquen que efectivamente podría haber recesión, que lo mejor es admitirlo. En eso está Philip Lane, que insiste, podemos subir tipos y terminar ya en julio, pero debemos terminar de subir los tipos de interés. Al punto de que se está enfrentando con la propia Schnabel, que dice no solo que haya que esperar, sino que asegura que tal como van las cosas y con la inflación subyacente donde está, da igual el golpe que se vaya a llevar la economía, que en septiembre hay que subir otra vez tipos. Es decir, que el Banco Central Europeo estaría todavía lejos de la pausa. ¿Por qué nos vamos hasta septiembre? Recuerden que es que en agosto no hay reunión, bueno, no hay decisión de tipos, porque reuniones hay dos, una Jackson Hole, si quieren mirar a la Reserva Federal, y otra, esa reunión que se hace en Sintra, que hacen también, entre otros, bueno, grandes economistas y directivos de distintas partes del mundo, pero entre otros, evidentemente, presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde y compañía, están también allí. Por cierto, que estaremos nosotros también, entrevistando, entre otras cosas, al Fondo Monetario Internacional. Eso será cosa del próximo mes. Pero les decía, en julio, Philip Lane quiere subir los tipos e Isabel Schnabel también. El problema llega con lo que va después. Y cree Lane que pasarse de frenada no es tan positivo. Se suele decir que el Banco Central Europeo está preocupado con que, los bancos centrales están preocupados más por los tipos de interés, por la inflación en sí misma y lo que pueden hacer con los tipos, que por el devenir de la economía. Es decir, primero arreglamos la inflación y luego ya vemos qué pasa con la economía. Se suele decir eso. Philip Lane no es tan partidario de esto. Cree que castigar tan duramente a determinadas clases de trabajadores no es algo que sea luego tan fácil de solucionar y nos lleva demasiados años y cambios de rumbo en la política monetaria, y aquí no le falta razón a Lane, como los vividos después de 2008, especialmente 2011 en adelante. Es decir, una crisis de deuda que derivó en que los tipos incluso en algunos aspectos se fueran a negativo. Ese es el nivel. Y eso es lo que Lane dice, ni siquiera es una política monetaria racional. Y efectivamente en ese momento lo único que nos faltó es aquel famoso helicóptero de Ben Bernanke, en el que aseguraba que lo que había que hacer era darle dinero incluso a la gente para que consumiera, gastara y aquello, bueno, pues volviese a crecer. El dinero a nosotros no nos lo dieron, pero a otros muchos sí, entre otras cosas los bancos. Luego hablaremos de este asunto, por cierto. Entre tanto, hoy, y siguen allí, en la Cámara de los Comunes, protagonista Boris Johnson. Bueno, Boris Johnson, Theresa May, Liz Truss, la señora Tenenbaum, en fin, tantos y tantos protagonistas de lo que se conoce como el escándalo del Partygate en Reino Unido. ¿Qué ha pasado allí? Bien lo saben ustedes, seguro, que durante la época del COVID, mientras a todo el mundo le prohibían salir de sus casas, aunque al principio recelaron, y les confinaban por barrios y pasaba todo aquello que pasó, pues se dieron a la buena vida muchos, y sobre todo Boris Johnson, que celebró unas fiestas de AUPA en Downing Street. Se ha hecho un informe ad hoc sobre todo esto, con fotografías, vídeos, audios, hay de todo en el informe en cuestión, que se ha presentado en el Parlamento Británico, en esa Cámara de los Comunes, donde Boris Johnson no está saliendo bien retratado. Es verdad que otras, como Theresa May, lo que están diciendo es, oiga, a mí me gusta el informe, me parece hecho con mucho rigor. Toma, no te toca la parte mala. Pero a Boris Johnson a lo mejor el rigor no le está sentando bien. La realidad es que esto está llevando a tal punto a los conservadores, porque Theresa May le quita hierro a su parte, pero pone mucho hincapié en el hecho de que Boris Johnson se le ha ido la mano. Hay otros que creen que hay que defender el Partido Conservador a toda costa. Y aquí viene el problema. Rishi Sunak ni siquiera ha ido a la sesión en la Cámara de los Comunes, porque no quiere pronunciarse. Les ha dicho, oye, votad en conciencia, y no ha ido. Le han preguntado a su jefe de gabinete, oiga, ¿por qué no va a venir? Que está liado porque tiene visitas de delegaciones de Suecia. Entonces, pues no. Y que además, sobre el sentido del voto no tiene mucho que decir porque cada uno puede hacer lo que quiera, pero no se ha pronunciado. El problema que tiene Rishi Sunak es que, además de que se le está descomponiendo el país económicamente hablando y no terminan de encajarle las piezas, de que tiene un nivel de huelgas que no se veían desde los tiempos de Margaret Thatcher, y de que su inflación no está bajando como la del resto, dentro de que tampoco es que nos estemos volviendo locos con ello. Además de todo esto, Rishi Sunak tiene una falta de popularidad que va en aumento, cada vez le quieren menos, y un partido que se le descompone también, porque no se quieren entre ellos.
y porque prefieren echarse esos ladrillazos unos contra otros que intentar resolver lo que de verdad pasó, porque lo que de verdad pasó es que allí se pusieron una serie de normas que la clase política decidió no cumplir. Y ese en realidad es el resumen del informe que está debatiendo el Parlamento británico. Aquí se han saltado las normas, unos más que otros, algunos no se las saltó, pero esto fue una locura. Y eso es, claramente, cuando tienes una clase dirigente haciendo eso, hombre, ejemplo, no ha dado. Informe del Comité de Privilegios. Mayoría conservadora dice que Johnson ha cometido desprecio grave al Parlamento, engañando deliberada y repetidamente a la Cámara de los Comunes. Los miembros del panel han dicho que se despoje al ex primer ministro, que ya renunció a principios de este mes como diputado, del derecho al acceso a Westminster, del que disfrutan los ex legisladores, y de la pensión que recibe también en compensación por sus cargos. Y a todo esto le queda la parte judicial a Johnson por delante, porque esto se va a judicializar y se va a llevar, entre otras cosas, con este informe debajo de la mano. Insisto, Rishi Sunak no ha dicho esta boca es mía, y es que tiene además unas elecciones parciales antes de las próximas generales en las que ni siquiera tiene asegurado que vaya a ir él mismo como candidato conservador. En fin, con esto en Reino Unido, si me permiten, tampoco está políticamente bien, ya sé que es uno de los protagonistas habituales, Rusia. Y lo digo internamente. Rusia hace tiempo, igual que se dicen, ya saben que aquí siempre intentamos contarlo todo, que encarceló al que fuera líder opositor, a Alexei Navalny. La justicia rusa arranca hoy mismo otro juicio contra Navalny por extremismo. Podría ser condenado a 30 años de cárcel, además de los que ya tiene encima. Y el propio Navalny lo que ha utilizado su alegato hoy es para llamar a la unidad de la oposición contra Vladimir Putin, y ha dicho que esa oposición va a lanzar una campaña larga y dura contra Vladimir Putin y contra la guerra en Ucrania, que consideran que está provocando la degradación de la economía y la caída del nivel de vida. Soldados criminales inmovilizados, miserables, muertos y heridos. Textualmente ese es el comunicado que mandan desde esa parte de la oposición que se presentará contra Vladimir Putin en Rusia, y que en todo caso, y por darle contexto a todo esto, no se prevé que vaya a ganar, a pesar de esa larga y dura campaña que dicen que van a anunciar. Por cierto, hilando con esto, ya saben que el corte de Rusia energético fue importante, hizo sufrir mucho a Europa, a pesar de que hubo cierto cinismo, en tanto que se seguía comprando luego el mismo petróleo o el mismo gas. Es verdad que eso fue durante un tiempo, y es verdad también que muchos países sí han ido consiguiendo derivar la parte de su mix energético que dependía de Rusia, especialmente Alemania, que se ha visto absolutamente forzada a ello, hacia otros lugares. En ese punto, fíjense, que es curioso, lo digo porque en España no lo hemos hecho, siendo quienes somos y teniendo el paraje natural que tenemos para aprovechar las energías renovables. Europa ha conseguido por primera vez generar más electricidad con renovables que con combustibles fósiles en 2022. Es decir, que el año pasado, gracias a las renovables, se generó más electricidad que con los combustibles fósiles por primera vez en la historia, que es parte importante de ese cambio de mix que debe hacer Europa. Ya no por una ideología 2030, ni por todo este asunto woke, ni vamos a entrar ahí, porque no vamos a debatir eso ahora. Pero la pura necesidad le ha llevado hacia esas renovables, que no deja de ser curioso, y es algo que, por cierto, aquí en España no está pasando. A pesar de esa crisis energética que, como comento, supuso la guerra de Ucrania, bueno, pues entre solar y eólica se ha producido el 22,3% de la electricidad de los 27, el gas se ha quedado con el 20%. Europa ya calienta, en todo caso, 2 veces más rápido que ya se calienta 2 veces más rápido que el resto del planeta, según la Organización Mundial de Meteorología. O sea que, por eso les digo que más allá del asunto del 2030 y etcétera, etcétera, no es que esté sirviendo para cumplir con los objetivos, que no deja de ser paradójico además, pero sí que se está consiguiendo evitar esa dependencia que se tenía. Y al respecto de esto, sobre las empresas energéticas, pero particularmente tecnológicas, Francia se quiere posicionar. De hecho, le quiere quitar la fábrica de Tesla que se iba a construir en España. Se ha metido Emmanuel Macron por medio, llamando incluso al propio Elon Musk para decirle que está mejor en Francia. Y ha ido tan más allá que, ya lo saben, se ha reunido con Microsoft, con toda la gente de OpenAI, de la inteligencia artificial, porque dice que quiere ser quien los lidere, que qué ventajas se necesitan para que se instalen en Francia y competir de esa manera con China y con Estados Unidos, que se dice pronto. Esa es la intención del propio Emmanuel Macron, del mandatario galo, que dice que son el número 1 en inteligencia artificial en Europa continental y que hay que acelerar. O sea, ni siquiera se atreve a posicionarse como número 1 en inteligencia artificial más allá del continente.
porque luego, si vemos Irlanda, que los beneficios fiscales pues le permiten tener a las empresas allí afincadas. Con todo y con esto, y mirando a todo este entramado europeo, protagonista el sector inmobiliario en Suecia. Javier del Valle, la crisis inmobiliaria allí, que empezó como bueno, parece que es un susto y lo vamos a corregir, empieza a ser una cosa muy aguda y que se parece muy mucho a lo que hemos visto, entre otras cosas, en España y en tantos países, en particular en aquellos años de 2008. Javi, ¿qué está pasando exactamente en Suecia? Muy buenas noches. Pues efectivamente, José, si miramos hacia Suecia, ahí es donde tenemos que también mirar el problema inmobiliario, donde se está desarrollando una crisis que está poco a poco afectando a varias inmobiliarias. Ya hemos contado aquí en Negocios Televisión durante semanas el caso de la inmobiliaria SBB, cómo ha sufrido tanto una paralización del pago de dividendos, porque necesitaban ese capital para hacer frente a los pagos de la deuda, como también una rebaja en su calificación. Bueno, pues ahora se suman nuevos actores, el dominó poco a poco va cayendo y ya no solo afecta a unas cuantas empresas, afecta a más. En este caso hablamos de Fast Partner, una compañía que sobre todo alquila inmuebles para oficinas y donde ha sufrido hoy también una rebaja de la calificación. En este caso no es del S&P Global, sino de Moody's Investor Services, quien ha rebajado su calificación a basura. Lo ha hecho una calificación que pasa a Ba1, con la posibilidad, incluso dicen desde Moody's, que se produzcan nuevas rebajas si la compañía no consigue poner al día sus cuentas y su liquidez. Dice Moody's en el comunicado: el recorte refleja el rápido aumento de las tasas de interés combinado con los mercados de capital desafiantes posteriores. Las acciones de la compañía han caído alrededor del 6% en la bolsa de Estocolmo, pero es que llevan una caída por encima del 40% en lo que va de año. Recuerden que SBB también lleva una caída importante de casi el 78% en lo que va de año. La firma inmobiliaria, en este caso hablando de Fast Partner, tiene el 80% de su valor de alquiler en el área metropolitana de Estocolmo y sobre todo alquila oficinas. Ya hemos comentado también varias veces ese problema de la deuda comercial enfocado a hoteles, oficinas, no es solo en Suecia, sino en el mundo entero. Hemos visto en San Francisco los dos grandes hoteles de la ciudad cerrar por impago de su deuda. Lo vimos también en Irlanda, donde Goldman Sachs quería deshacerse de un gran centro comercial con incluso pérdidas, y lo vemos también en Suecia e incluso en Londres, donde también grandes inmobiliarias, como bien comentabas, José, sufren rebajas de calificación, y en Suecia también está pasando lo mismo. ¿De dónde viene todo este problema? Pues de un entorno de tipos ultra bajos, donde estas inmobiliarias se han ido endeudando y no había problema porque los tipos se mantenían bajos, pero en el momento en el que han subido, ahí es cuando han visto el impacto en sus cuentas, ahí es cuando se han dado cuenta que incluso con unas vacantes de oficinas tan disparadas y donde la gente ha empezado a implementar el teletrabajo y ya no se demanda tanto ese espacio de oficina, pues ven perjudicados sus ingresos, pero también sus costes de financiación incrementan a medida que lo hacen los tipos de interés. Todo esto pone en un serio aprieto a estas empresas, que encima, cuando sufren una rebaja de calificación de la deuda, se les hace mucho más difícil conseguir financiación en el mercado, porque al tener una calificación tan baja nadie quiere prestar dinero, o si lo hacen lo harán a un coste muy caro. Todo esto suma y poco a poco vamos notando más y más problemas en el sector inmobiliario de Suecia. Gracias, Javi. Por cierto, que hablando de prestar dinero, en concreto el que tú le das al banco, que eso se llama depósito, cuando tú lo dejas allí, en realidad el banco no coge el tuyo, pero juega con que tiene tus depósitos para hacer determinadas inversiones y sacar más rendimiento. De eso ha hablado Nadia Calviño. ¿Le parece que, como están subiendo los tipos de interés, a la ministra de Economía, la todavía ministra de Economía del Gobierno de España, le parece que están subiendo los tipos, que eso hace que suban las hipotecas, que eso hace que los bancos estén ganando dinero porque están ganando más dinero, y que eso no se ve en el ciudadano? A los ciudadanos le bajaron lo que les daban por los depósitos y ahora no se lo vuelven a subir. Total, que al lado de un tipo como Carlos Torres Vila, de BBVA, ha dicho que tienen que pagar más. Marta Vilar, exactamente cómo ha sido esto, qué le han dicho los bancos y qué ha dicho Nadia Calviño, que una vez más le da instrucciones al sector bancario de lo que debe hacer o debe de dejar de hacer. Marta, cuéntanos, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Soy Nadia Calviño. La ministra de Economía le ha lanzado un dardo a la banca, teniendo justo a su lado a uno de los banqueros españoles más importantes. Estamos hablando de Carlos Torres Vila, presidente del BBVA.
¿Qué ha dicho Nadia Calviño? Por cierto, en las jornadas de la PI en Santander, directamente ha dicho que los bancos tienen que pagar más a sus clientes por los depósitos, porque ahora esa tasa de depósito que pone el Banco Central Europeo está en positivo, en un 3,5%, y por tanto dice que tiene que trasladar el sector bancario ese aumento en la remuneración de los ahorros de sus clientes, de sus depósitos, como les decía. Bueno, directamente, literalmente, lo que ha dicho hoy la ministra de Economía ha sido que los bancos, como digo, tienen que empezar a pagar más a los clientes por sus depósitos. Dice, no tengo ninguna duda de que el sector bancario español tiene que empezar a transmitir la subida de tipos de interés en beneficio de los clientes y de los ciudadanos españoles. Claro, como les decía, unos bancos que ahora se han beneficiado de esa subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, porque la tasa de depósito, es decir, la tasa que paga el Banco Central Europeo a los bancos que depositan allí en el BCE su dinero, ha aumentado considerablemente, prácticamente desde el 0%. Pero, mientras tanto, los bancos no han transmitido esa subida de los tipos de interés en una remuneración mayor para los depósitos. Ahora mismo en España estamos en el entorno del 1% de remuneración de los bancos a los depósitos de sus clientes. Bueno, pues Nadia Calviño ha dicho esto teniendo justo a su lado a Carlos Torres Vila, presidente del BBVA, que por cierto, acto seguido ha respondido a la ministra de Economía, a Nadia Calviño, sugiriendo más bien que claro, cuando los tipos de interés estaban en negativo y esa tasa de depósito estaba en negativo, por lo tanto los bancos tenían que pagar al Banco Central Europeo para dejar allí su liquidez. En ese momento los bancos, las entidades financieras, no estaban trasladando ese coste a los depositantes, es decir, a los clientes que guardaban su dinero en los bancos, en este caso al BBVA, y por lo tanto da a entender que si en ese caso no lo hicieron, no trasladaron ese sobrecoste a sus clientes, ahora tampoco están trasladando esa remuneración extra que se está dando a los bancos por las subidas de tipos de interés. Gracias, Marta. No deja de ser curioso, ¿eh? No, es que ahora a los bancos les va bien, pues que suban los depósitos. Sí, hombre. Sí, en realidad, según esa misma regla, en realidad los bancos debieron de pagarnos dinero cuando el Banco Central Europeo se lo regalaba para que nos lo prestara. Que nos lo daban más buen precio, pero tampoco era un regalo, y ellos sí lo recibían regalado. Ahora les cobran un poco, es verdad que sigue estando fantástico con los tipos de interés, es verdad que se les está disparando. Pero bueno, más allá de todo esto, y más allá del negocio bancario, el Banco de España ha presentado hoy previsiones económicas. Nos viene pasando desde finales de 2021 que se dijo la crisis en 2022. Desde 2022 en 2023. Y ahora ya no se habla de crisis, pero dice el Banco de España que bien no nos va a ir en 2024. O sea, esto lo vamos como posponiendo, no se sabe muy bien a la sazón de qué. Javi Luengo, muy buenas noches. ¿Qué dice el Banco de España? ¿Dónde sitúa las previsiones? ¿Qué sabemos exactamente de este organismo español? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. El Banco de España ha hecho público en este informe de proyecciones macroeconómicas uno de los textos más positivos para la economía española de los últimos tiempos, aunque ojo, los expertos aquí en Negocios Televisión nos han dicho a lo largo de toda esta jornada, hay que tener cuidado con las cifras porque no está todo el pescado vendido. En cualquier caso, el Banco de España, Pablo Hernández de Cos, habla de crecimiento al 2,3%, de una inflación que se modera hasta el 3,2%, una subyacente que también a la baja, pero se demuestra lo que decía la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hace no tanto tiempo, todavía no ha tocado techo. Vamos a ir con los pormenores. ¿Qué certifica, dice, la letra pequeña de este informe del Banco de España, que apunta a un crecimiento de un ritmo trimestral del 0,6% para este segundo trimestre? Los economistas sostienen que para final de año se espera un 2,3%. ¿Por qué? Por la actividad turística, sobre todo, y por el vigor que mantiene todavía el sector exterior. Las exportaciones de la economía española, de la industria, se habla, pero se habla para mal, diciendo que tampoco demuestra la fortaleza que se esperaba en el sector. ¿Qué va a pasar de aquí a los próximos años, 2024, 2025? Un crecimiento bastante similar, tasas del 2,2 o del 2,1%. El consumo privado a partir del segundo trimestre va a ir a mejor, con una inflación que decíamos, un IPC se va moderando, poco a poco van cayendo los precios al 3,2% a cierre de ejercicio, ya mucho más cerca de ese 2% a medio plazo ansiado por los bancos
centrales en 2024 la estimación de inflación se espera en el 2,1 en intercambio interanual y al 1,7 en el 25. ¿Por qué se modera? Por la reversión de los incrementos en las materias primas y sobre todo en la energía. Riesgos para la economía española de los que habla el Banco de España: endurecimiento de las condiciones financieras y de ese acceso al crédito. Por eso en parte también han ido a la baja hoy entidades bancarias dentro del selectivo, por ese gran peso que tiene el sector dentro del selectivo de la bolsa española y cómo va a ir a peor en lo que viene. De hecho, ya se ha hecho público también que la banca ha aumentado en estos últimos tiempos un 31% provisiones y estima un incremento de la mora. Por esta parte, endurecimiento de política monetaria es el mayor riesgo para la economía española, porque el paro, según el Banco de España, va a ir a bien, va a caer por debajo del 12% de aquí a 2 años vista, aunque no vamos a cumplir con el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, porque si bien el déficit se va a reducir, no se va a llegar a ese 3% que pide Bruselas. Gracias, Javi. Y terminamos. Enseguida vamos a irnos, por cierto, hasta la Bolsa de Madrid, donde, bueno, con una serie de premios de periodismo, está allí el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, y conectaremos con ello. Pero por cerrar este bloque de noticias del día, protagonismo y de qué manera para los llamados BRICS, que en un momento dado no van a caber las siglas en realidad, porque eso era para Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero esto se nos va a ir de las manos. Más de 30 países engrosan ya la lista oficial de países que quieren unirse a esos BRICS. Y entre ellos, pues insisto, países de cierta lumbre y relumbre en lo económico, en lo que generan, muchos de ellos países árabes, pero también muchos latinoamericanos. Sergio Fernández, ¿qué hay en esa lista? ¿Quiénes son los candidatos, los que quieren unirse a ese bloque de los BRICS? Muy buenas, José. Pues vengo a contarte el suma y sigue, y es que hay un número creciente de países que se están presentando para unirse a los famosos BRICS y para aceptar la nueva moneda para el comercio mundial. Lo ha dicho el embajador de Sudáfrica, Anil Suklan, que insinúa que la alianza podría expandirse este año y se puede convertir en BRICS Plus. Esta medida podría agregar presión sobre el dólar estadounidense, ya que las naciones en desarrollo dejarían de depender del dólar. El orden financiero mundial podría inclinarse de occidente a oriente, creando una nueva economía multipolar, como muchas veces cuenta el propio Vladimir Putin. Según las últimas informaciones, la alianza BRICS ha recibido, ojo, 25 solicitudes de 25 países para unirse al bloque. Estas 25 naciones expresaron su interés en unirse y son, ojo con la lista, Afganistán, Argelia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Egipto, Indonesia, Irán, Kazajistán, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudí, Senegal, Sudán, Siria, los Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Túnez, Turquía, Uruguay, Venezuela y Zimbabue. Ojo con esta lista prácticamente interminable, que incluye naciones ricas en petróleos, que además envían millones de barriles de petróleo y de gas a los Estados Unidos y también a Europa, y se encuentran en un punto crucial y podrían además exigir el pago con la moneda BRICS y no con el dólar estadounidense. La medida podría poner nerviosas a las economías occidentales desarrolladas y realinear el sistema geopolítico global tal y como lo conocemos a día de hoy. Esta alianza BRICS actualmente está formada por 5 países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y por lo tanto 30 países están participando ahora para destronar al dólar estadounidense de su estado de moneda de reserva global a través de la moneda de los BRICS, que posiblemente se anuncie el próximo mes, y sobre todo ponen en jaque a la mayor economía, a la mayor potencia del mundo, Estados Unidos. Cada vez depende menos de ella y cada vez vemos un desafío más claro hacia el dólar y hacia los propios Estados Unidos.